Bienvenido. Esto es Vida de Terror. La tumba. Lo que les voy a contar es un suceso que aún no puedo olvidar, pues hace tiempo estudiaba en la ciudad, así que venir a mi pueblo era una cosa que me gustaba. Al pasar el tiempo visitaba menos a mis padres, andaba muy ocupado siempre. Entonces casi no los visitaba, hasta cierto día que recibí una llamada de mi pueblo. Era mi madre diciéndome que mi padre estaba muy enfermo, le habían detectado un tumor y no había mucho que hacer. Entonces regresé una vez más a mi pueblo, pero fue demasiado tarde. Al llegar me encontré con la noticia de que mi padre había fallecido. Me sentía muy triste, pues mi padre siempre fue una buena persona y quería verlo en sus últimos suspiros, mas el tiempo no lo permitió. Al día siguiente hicimos los rezos y enterramos a mi padre. Estaba muy triste. Después del entierro decidí quedarme un rato en la tumba de mi padre. Me desahogué lo más que pude. Eso me hizo tranquilizarme tanto que al cabo de unos minutos caminé y veía las tumbas a mi alrededor. Aquí es donde les contaré el suceso que me marcó. Vi una tumba muy singular, pues mientras las otras estaban adornadas y bien cuidadas, esta estaba en muy mal estado, llena de hierba, y la única cruz que se lograba ver era de unos palos. Me llamó la atención y me acerqué. Lo más raro es que tenía agua y el agua estaba limpia. También tenía una vela negra y al parecer algo se veía como una foto, un poco enterrada entre la hierba. Me acerqué y quería verla bien de frente y ver la foto, pero por error tiré el agua. No le tomé importancia, es decir, solo era una tumba, así que solo me fui. Al terminar los rezos de mi padre, me despedí de mi madre. Le dije que estaría más al pendiente de ella y me fui. Esa noche comenzaron sucesos que no he podido explicar. Primero empecé a soñar con una señora. No sabía quién era. Casi siempre era el mismo sueño. Yo estaba dentro de un bosque y escuchaba claramente cómo una voz se reía de mí. Al voltear notaba cómo una sombra poco a poco se acercaba a mí, y cuando me daba cuenta esa misma sombra trataba de ahorcarme. Ahí despertaba, siempre bañado en sudor. Mas después de 4 días de este sueño empecé a notar que muchas cosas no estaban en su lugar, o al menos no como yo las dejaba. Constantemente me dolía la cabeza y no rendía lo mismo en la escuela. La semana siguiente fue la peor, pues un día que estaba soñando me desperté muy agitado y empecé a escuchar pasos afuera de mi habitación. De repente escuché una risa que puso mis sentidos en alerta. Era la misma voz que escuchaba en mis sueños. Ahí me asusté y me puse a rezar lo poco que me sabía. De repente se escuchó un golpe seco. Yo me levanté y despacio empecé a caminar fuera del cuarto. Un terrible error. Al salir de la habitación encendí todos los focos y pude ver claramente a una señora parada fuera de mi habitación. Me veía con odio. Era la sombra que me veía en mis sueños. Yo no pude más y caí desmayado. Al cabo de 10 o 15 minutos desperté tirado en el piso. Estaba todo tirado como si alguien se hubiera metido a robar, pero no se llevaron nada. Solo todo estaba desacomodado. Esa noche no pude dormir.
Me quedé en una esquina hasta que amaneció. Al salir los primeros rayos del sol me vestí y salí en busca de ayuda. Era obvio que algo malo estaba sucediendo. Platiqué con una amiga. Ella no dudó en ayudarme, pues al principio creyó que era una broma, mas al ver mi semblante me creyó. Habló con varios familiares hasta que uno le recomendó a una curandera. La señora al parecer era muy conocida por todos. Le decían Chana, así que mi amiga Rebeca me acompañó a buscar a esta señora. Durante todo el camino me dolía la cabeza y estaba seguro que algo más estaba con nosotros. Lo notaba en el aire. Nos seguía. Al llegar a la casa de Chana, lo primero que vi fue una casa muy pobre de lámina, pero había gente ahí, así que me dio buena espina. Todos querían ver a la dichosa señora. Esperé mi turno. Al pasar, la señora se me quedó viendo. Era una señora de unos 50 años, despeinada y con trapos muy sucios, y me dijo: niño, tú vienes muy mal. Me tomó del brazo y empezó a leerme la mano. Increíblemente todo lo que me dijo era real y eran cosas que no mucha gente sabía. Entonces me empezó a hacer una limpia. Me pasaba huevos y algunas ramas que no sé su nombre por el cuerpo y me dijo: lo hiciste enojar. Yo no sabía a qué se refería y respondí: ¿qué? Ella me dijo: hiciste enojar a ese espíritu cuando tiraste el agua de un trabajo que era para otra persona. Es por eso que ese espíritu te ha seguido desde ese día. Ahí vino a mi mente. Recordé ese día cuando tiré el agua. ¿Y qué hago?, dije. Ella solo se dio la vuelta y me dio velas perfumadas y varias cosas que no recuerdo. Me dio instrucciones precisas de qué hacer, así como también varios párrafos de la Biblia para leerlos antes de dormir. Y agregó que lo más importante era ir a esa tumba, llenar el agua de nuevo y pedirle perdón al espíritu. Le agradecí y me despedí. Hice todo como ella me lo pidió, las velas y lo demás, así como leer los párrafos de Biblia. Y al parecer funcionó. Descansaba bien en las noches, pero faltaba lo más importante: llegar a la tumba y pedir perdón. Así que decidido fui a mi pueblo y llegué a la dichosa tumba. Al llegar me empezó a doler la cabeza y pude ver cómo a lo lejos había algo o alguien viéndome, pero no se movía. Era como si solo estuviera ahí, viéndome, esperando hacer algo. De inmediato pensé que era esa sombra que me atormentaba todas las noches, así que con valentía llegué hasta la tumba. Al llegar el agua seguía tirada, así que recogí el vaso y lo llené de inmediato y le pedí perdón con lágrimas en los ojos. De verdad estaba desesperado. Fue entonces como sentí que mi cuerpo se llenó de satisfacción, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Así que salí de ahí. Esa noche dormí en casa de mi madre y no le conté nada. A la mañana siguiente tomé un autobús que me sacaría del pueblo. Estaba parado esperando y vi a una señora caminando. Me vio de reojo y sonrió, pero no dijo nada, solo se fue. Eso me hizo pensar que tal vez fue ella quien puso todas esas cosas ahí. Nunca supe para quién era la brujería en realidad o con qué fin, pero es algo que la verdad no me gustaría saber. Así que tengan cuidado y respeten las tumbas de los fallecidos. Nunca sabe uno con qué se puede topar.
Si te gustó esta historia, ya sabes que puedes suscribirte. Esto fue Vida de Terror. Buenas noches.